Hola a todos y a todas. Empezaremos este video intitulado La dignidad como fundamento de los derechos humanos. Para ello, dividiré el tema en las siguientes cuestiones. Primero, analizaremos la definición de derechos humanos. Aquí me gustaría hacer una aclaración. Por supuesto que hay muchísimas definiciones de derechos humanos, como libros existen de la materia. Yo, por dos razones, daré una definición. La primera razón es porque a mí, en lo personal, me ayudó a entender mejor este tema. Y la segunda, porque creo, y me parece que es la más importante, porque creo que es con la que mejor puedo explicar a un auditorio lo que significan los derechos humanos. Es una definición hecha por un doctor español llamado Guillermo Escobar de la Roca, y que, insisto, a mí me parece muy ilustrativa, sin que eso implique necesariamente que sea la única, la válida, sino que existen, insisto, muchas, pero que deben de tener un fundamento común. Primero, yo sé que muchos de ustedes se han preguntado qué son los derechos humanos, y a veces definimos los derechos humanos respondiendo de la siguiente manera: son aquello, son todo lo que tenemos por el simple hecho de ser personas, son los derechos, tal. Y entonces, pero no me dicen qué es eso, aquello, no me dicen qué son esos derechos, y además ustedes saben que lógicamente no se puede definir con la misma definición. Si yo pregunto qué son derechos humanos, no sería correcto decir que son aquellos derechos. Por eso, lo primero que a mí me gustaría que ustedes vieran o pensaran cuando escuchen la palabra derechos humanos es que piensen en esta palabra, en la palabra exigencias. Los derechos humanos son exigencias, pero no son cualquier tipo de exigencias, tienen una peculiaridad. Ustedes sabrán que todos los seres humanos nos la pasamos exigiendo ciertas cosas, y aquí quiero hacer una aclaración. Ojo, estoy poniendo exigencias, no estoy poniendo solicitudes, ¿sí? Los derechos humanos no son solicitudes, no son peticiones o pedimentos, son exigencias, de la palabra exigir. De aquí nos lleva a un punto importante que yo quiero resumir de la siguiente manera, con un circulito, que pondríamos así, que significa: todos los derechos humanos son exigencias, pero no todas las exigencias son derechos humanos. Y esa parte quiero que quede claro por lo siguiente: ¿cómo detecto yo las exigencias que sí son derechos humanos para saber cuándo estamos ante una exigencia que no constituye un derecho humano? Y una fórmula de detectar rápidamente, de manera abstracta, qué exigencias no son derechos humanos son aquellas que tengan las siguientes características, básicamente: que sean exigencias subjetivas, que sean exigencias caprichosas o que sean exigencias arbitrarias. ¿Sí? Es decir, todas aquellas exigencias que como seres humanos reúnan las características de ser subjetivas, es decir, que no todo el mundo comparta, caprichosas y arbitrarias, que me parece que el término se explica por sí mismo, no podrán ser catalogadas como derechos humanos. Entonces, la pregunta sería: bueno, ¿y entonces qué derechos humanos o qué exigencias sí constituyen derechos humanos? Y alguien de ustedes podría pensar: pues las que no sean subjetivas, ni caprichosas, ni arbitrarias. Pues sí, evidentemente, pero no nos ayuda a determinar cómo yo encuentro una exigencia que sí constituye un derecho humano. Y para ello hay una fórmula metodológica para encontrar qué exigencias sí son derechos humanos. Y la respuesta la podríamos decir: las exigencias que son derechos humanos son aquellas que compartimos todos. Y la pregunta sería: ¿quiénes son todos? Pues evidentemente todos los seres humanos. Y la pregunta que viene ahora es: ¿por qué hay exigencias que son catalogadas como derechos humanos que compartimos todos? Es decir, ¿por qué? La pregunta sería: ¿por qué hay exigencias que compartimos todos? Y la respuesta es: porque
porque los derechos humanos son exigencias que derivan ¿de qué? De la dignidad, ¿sí? De hecho, por eso el nombre de esta charla. Los derechos humanos son exigencias no subjetivas, ni caprichosas, ni arbitrarias, sino exigencias que derivan de la dignidad. Por lo tanto, yo sé que esto les puede quedar muy claro, pero ustedes podrán estar pensando, ¿y qué es la dignidad? O sea, si yo quiero saber qué son los derechos humanos y ya me dijo usted que son exigencias y que derivan de la dignidad, lo que viene ahora es preguntarnos qué es la dignidad, y aquí entramos en un problema de cierta manera hasta filosófico. ¿Por qué? Porque los grandes filósofos pues no han dado una definición unívoca de qué es la dignidad. Sin embargo, en este discurso de los derechos humanos tampoco se pretende dar una definición unívoca de la dignidad, sino que más bien se hace algún razonamiento de cierta manera más práctico. Un poco así, la dignidad viene de la palabra digno, y ustedes estarán de acuerdo que lo que es digno es valioso, y por supuesto lo que es valioso viene de la palabra valor. Este juego de palabras nos va a servir para lo siguiente, porque, insisto, no perdamos de vista que lo que estamos haciendo ahorita es de dar una definición de qué son los derechos humanos. Entonces voy a borrar esta parte para seguir construyendo lo que estamos haciendo. Los derechos humanos tienen lo que yo he denominado un poco lo que es la regla de oro, ¿sí? Que a lo mejor en la parte legal se conoce como dogma o dogmática jurídica de los derechos humanos, pero dejemos la parte jurídica y hablemos en un lenguaje más sencillo. El discurso de los derechos humanos tiene una regla de oro que es importante que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque de cierta manera es la esencia de este discurso. ¿En qué se traduce esta regla de oro que no admite excepciones? Por eso es un dogma, de cierta manera es una creencia que se cree y que no se refuta, porque si se refuta, entonces ya no se cree en las ideas en las que se basa este discurso. Me explicaré de la siguiente manera. La regla de oro de los derechos humanos la podemos redactar de la siguiente manera: todos los seres humanos somos iguales y aquí pondría dos puntos, ¿en qué somos los seres humanos iguales? Si es evidente que somos muy diferentes en todo, es decir, hay hombres, hay mujeres, hay morenitos, hay blanquitos, hay gente más inteligente, hay gente que tiene alguna discapacidad, hay gente que tiene alguna enfermedad, es decir, somos súper diferentes los seres humanos, y qué bueno que seamos diferentes, porque en esa diversidad nos enriquecemos. Sin embargo, en este discurso de los derechos humanos, en lo que sí somos iguales es en algo. ¿Y en qué es? Pues evidentemente ustedes ya se darán cuenta por el propio nombre de esta charla: los seres humanos somos iguales en dignidad. ¿Y qué se traduce? Se traduce esta regla de oro en lo siguiente: si todos los seres humanos somos iguales en dignidad, quiere decir que todos los seres humanos somos igual de dignos, que todos los seres humanos somos igual de valiosos y que todos los seres humanos tenemos el mismo valor. Eso es lo que significa que seamos iguales en dignidad. Por lo tanto, cuando dos personas tienen el mismo valor, no se puede hacer esto, es decir, poner una persona aquí o grupos de personas y otros grupos de personas acá. ¿Por qué? Porque cuando se pone un ser humano aquí y otro acá, este ser se pone en esta cuestión, es decir, está en un plano de superioridad, por lo tanto se considera más valioso, y este está en un plano de inferioridad y por lo tanto es menos valioso. ¿Y esto qué significa? Desigualdad, y significa discriminación. Y ahora veamos, la historia de la humanidad, desgraciadamente y hasta nuestros días, está llena de ejemplos
donde se da esto. Es decir, que grupos de seres humanos se consideran más valiosos o superiores que otros por las razones más absurdas que ustedes se puedan imaginar. Pensemos, este discurso cobró mucho auge derivado de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes ya vieron en el video anterior, en donde un grupo de seres humanos se consideraban más valiosos y superiores por una cuestión de raza, y quienes no pertenecían a esta raza entonces eran inferiores, y se podía justificar muchísimas violaciones a derechos humanos. Piensen en el holocausto que hubo, pero no nada más por un tema de raza. Es decir, por ejemplo, pensemos que aquí están más valiosos porque son blancos y menos valiosos porque son de raza negra, o soy más valioso porque soy hombre y menos valioso porque soy mujer, o porque soy dueño de los medios de producción y porque yo soy trabajador, o porque yo tengo preferencias heterosexuales y yo tengo preferencias homosexuales. Es decir, el ser humano, desgraciadamente, por cualquier razón, a veces se ha colocado como más valioso que otros, por razones, insisto, de lo más absurdo. ¿Y esto qué implica? Esto implica la violación a la regla de oro en la cual se basa. ¿Por qué? Porque si todos los seres somos iguales en dignidad, esto no se puede hacer. Por lo tanto, la pequeña conclusión a la que podríamos llegar es que cuando se viola la regla de oro, es decir, la dignidad, automáticamente se violan los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el fundamento de los derechos humanos es la dignidad. Esta parte a mí me parece que es muy importante que ustedes la analicen, la procesen y sobre todo que compartan este discurso. ¿Por qué? Porque no es válido sentirse superior a otra persona y por lo tanto más valioso, porque automáticamente puedo afectar la dignidad de ese ser humano. Y en este discurso todos somos igual de valiosos, no importa si tenemos más dinero, si somos más inteligentes, si vivimos en tal lugar, si tenemos ciertas características que otro. ¿Por qué? Porque todos somos igual de dignos, por lo tanto igual de valiosos. Ahora bien, continuando, retomemos rápidamente lo que hemos estado analizando. ¿Qué son los derechos humanos? Ya vimos que son exigencias, no exigencias caprichosas, subjetivas o arbitrarias, sino exigencias que derivan de la dignidad y que todos somos igual de valiosos, todos somos igual de dignos. Pero no basta con que sean exigencias que deriven de la dignidad. Estas exigencias deben de estar reconocidas. ¿Por quién? Sería la pregunta. ¿Por quién deben de estar reconocidas? ¿Y dónde? ¿Sí? Estos serían nuestros cuestionamientos. ¿Por quién deben de reconocerse estas exigencias que derivan de la dignidad? ¿Y dónde deben de reconocerse? Y aquí se ha establecido que el sujeto con mayor legitimidad para reconocer estas exigencias que deriven de la dignidad, pues debe de ser precisamente la comunidad internacional. Y ustedes saben que el sujeto por excelencia que representa a la comunidad internacional es la Organización de Naciones Unidas. Ojo, sin profundizar demasiado, porque seguramente lo verán en otros módulos, no es el único sujeto de la comunidad internacional. También existe la OEA, también existe en Europa, es decir, existen otros sujetos de comunidad internacional, pero ninguno a nivel universal o con la magnitud que tiene Naciones Unidas. Por eso, a mí me gustaría que nos quedáramos con que los derechos humanos son exigencias que derivan de la dignidad y que éstas son reconocidas como legítimas por la comunidad internacional. Es decir, que la comunidad internacional reconozca estas exigencias les dota a estas exigencias de legitimidad, ¿sí?
en el sentido del reconocimiento, pero por supuesto que la legitimidad deriva de este concepto, ¿no? Porque derivan de la dignidad, que en este discurso es lo más importante que tiene un ser humano. Ahora, contestada la pregunta de por quién es, ahora ya sabemos que es la comunidad internacional, pero ¿dónde reconoce estas exigencias que derivan de la dignidad? Y por supuesto que donde se reconocen de mejor manera es en lo que nosotros conocemos como tratados internacionales, con su nombre genérico. Tal vez el más importante, o tal vez no, quitémosle el tal vez, el documento matriz, origen de estas exigencias que se reconocen, es la próxima lectura que ustedes van a hacer, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, es, por así decirlo, como la Constitución Mundial de los Derechos Humanos. Por eso, en la próxima actividad, una vez que ustedes lean los 30 artículos que componen la Declaración Universal de Derechos Humanos y que da origen después a múltiples tratados, acá ustedes escogerán uno de esos derechos y nos contarán una historia como lo dice el módulo que estamos analizando. Ahora, para concluir esta charla, si ya sabemos ahora que los derechos humanos son exigencias que derivan de la dignidad y que deben de ser reconocidas por la comunidad internacional y eso las dota de legitimidad, aquí viene una parte muy importante. Por estas razones, le podemos poner coma, por lo anterior, hay alguien que se encuentra obligado a respetar y a garantizar estas exigencias, es decir, los derechos humanos. Y en principio, ¿quién es el sujeto obligado para dar cumplimiento a esto? El Estado, ¿sí? Tomémoslo como sinónimo de países. Los países tienen que garantizar a todos sus habitantes que se cumplan esta. Por eso, el Estado debe proteger y garantizar el cumplimiento de estos derechos. Por eso, en los siguientes módulos analizarán dónde se reconocen, verán el tema de los sistemas de protección de derechos humanos. Después veremos que hay grupos que históricamente los han puesto acá y han sufrido múltiples discriminaciones, y analizarán los grupos en situación de vulnerabilidad. Y posteriormente en el módulo 4 verán los principales mecanismos de protección y de garantías que brindan los estados para dar cumplimiento a esto. Por ejemplo, harán énfasis en especial en el módulo 4 de una institución en la cual yo laboro, que es la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, que es un mecanismo que crea el Estado para proteger y garantizar estas exigencias. Así, a grandes rasgos, está diseñado este curso. Por ello, concluyo. Esta podría ser nuestra definición de derechos humanos. Son exigencias que derivan de la dignidad, que deben de ser reconocidas por la comunidad internacional, y por estas razones el Estado está obligado, por eso debe proteger y garantizar. ¿Y cómo lo hace? Pues primero, llevándose a la ley más importante que tiene un Estado, que se conoce como ley fundamental o constituciones, estas exigencias. Y cuando el Estado se lleva estas exigencias a su ley fundamental, los derechos humanos pasan a ser ahora derechos fundamentales. Por eso en el módulo la última lectura tiene que ver con la diferencia entre derechos humanos, que se fijan es un concepto más filosófico, más del derecho internacional, y los derechos fundamentales, que tiene que ver cuando los estados reconocen esas exigencias en sus leyes más importantes, que son las constituciones.
No digo más en esa parte. En la lectura de mi autoría encontrarán, creo que de una manera clara, esta diferencia, y será el motivo de la evaluación que se hará en este módulo denominado el ABC de los derechos humanos. Espero que haya sido claro, espero que se crea y se lleve a la práctica este discurso de que todos los seres humanos somos igual de dignos, y que no se olviden que cuando se viola la dignidad de una persona, como es el fundamento de los derechos humanos, pues por lo tanto estos también sufren una agresión. En este discurso, lo más importante que tiene un ser humano es la dignidad. Muchas gracias.